Bueno, entonces comenzamos con nuestra presentación de, de hoy, ¿no? Justamente para hablar sobre la praxis del liderazgo, ¿no? Es un tema que sin duda ha salido a relucir en estos días, pues es el título de nuestro seminario de hoy, que es el liderazgo en tiempo de crisis, ¿no? De tal manera que un modelo que pues, se ha venido desarrollando en los últimos años, que tiene su origen en la Universidad de Harvard, en la escuela de gobierno de la universidad, la escuela Kennedy. Es un profesor pues, que tiene una gran reputación en estos temas de liderazgo y ha desarrollado un modelo que se llama liderazgo adaptativo. Un poco la palabra, la misma definición lo dice, es decir, cómo adaptarse a nuevas situaciones y cómo movilizar en un momento dado a los grupos en los cuales nosotros pertenecemos o tenemos alguna vinculación en función precisamente de adaptarnos a unos cambios. Entonces, hoy precisamente, seguimos con la próxima lámina, hoy precisamente estamos ante la crisis del cambio, ¿no? Creo que este evento de la pandemia, de la cuarentena, eran términos que nosotros habíamos escuchado, pensábamos que eso nunca iba a suceder, que eran historias del pasado cuando encerraban en cuarentena a las personas que llegaban de otros países o aquellas historias de las pandemias que, bueno, contaban que los abuelos, los bisabuelos, algunos habían fallecido lamentablemente en esos eventos, pero que eso no volvería a pasar. Y bueno, ¿con qué nos conseguimos hoy? Hay expresiones que seguramente todos han escuchado, repetido y sentido en los últimos días, que es todo cambió. Ahora muchos hablan de la nueva normalidad. ¿Les parece conocido ese término? O ahora hay una nueva economía y la gente dice, y hay que adaptarse, ¿no? Precisamente ahí viene el tema del liderazgo adaptativo. Y muchos hablan de una nueva sociedad, de un nuevo tipo de relaciones, ¿no? Entonces, precisamente ante esta situación de cambio, que normalmente uno podría decir, no, las cosas se mantienen, no cambian, algunos hablan de la resistencia a cambio, pero si algo les podemos decir es que el cambio es algo permanente en nuestras vidas, de tal manera que si bien esto nos tomó por sorpresa, deberíamos tomar como aprendizaje que todo cambia y que debemos tomar muchos aprendizajes de esto porque vamos a ver mucho, vamos a seguir viendo, como ha sido toda la historia de la humanidad, muchísimos cambios y lo importante es cómo afrontar eso. Seguimos con la... Ajá. Entonces, algunos precisamente se preguntan, la pregunta que hay sobre la mesa es, bueno, ¿cómo hago para manejar la crisis de este cambio? Entonces, hoy vamos a abordar este modelo del liderazgo adaptativo desarrollado en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, con la que nosotros tenemos muchísima vinculación. Yo personalmente pues, tuve la oportunidad de graduarme allí y trabajar también en varias ocasiones con el profesor Heifetz, de tal manera que vamos a abordar este modelo, pero nos vamos a enfocar en este seminario, pues que es breve, es de unos 45, 50 minutos, en dos temas centrales que vamos a ver ahora. Queda claro que en situaciones críticas, en procesos de cambio y en situaciones como las que estamos atravesando ahora, claro está, que son situaciones que uno a menudo encuentra la palabra crisis para describirla, el liderazgo es necesario siempre, pero especialmente en procesos de crisis se hace, en medio de una crisis se hace aún más importante. Manejar eficientemente a los grupos sociales, a las organizaciones, las comunidades y las sociedades, atravesando el proceso de crisis es un tema que da para mucho. Hoy vamos a abordar, como decía Gustavo anteriormente, estos dos conceptos. El liderazgo eficiente requiere manejar eficientemente
tanto el cambio como la autoridad. O dicho al revés, depende mucho la calidad del uso de la autoridad que hacemos, el estilo, la forma en que manejamos la autoridad y la forma en que manejamos el cambio. De eso depende en mucho los resultados finales de los procesos de liderazgo. No son las únicas variables. Hoy nos vamos a centrar, pondremos la lupa sobre estos dos conceptos. Así que con referencial que va a ayudar para mejorar de manera más eficiente los ejercicios de liderazgo en estos tiempos críticos, en estos tiempos difíciles. Detengámonos ahora por un momento eh, a pensar en el tema del liderazgo y qué se entiende habitualmente sobre el liderazgo. Cuando decimos qué se entiende habitualmente sobre el liderazgo, estamos pensando en cuáles son los conceptos, el marco referencial que habitualmente utilizamos para entender el proceso de liderazgo, para identificar ejercicios de liderazgo, para evaluar los procesos de liderazgo y sus resultados. Si nos gustaría que pensáramos, ponernos a pensar ahora, quiénes son líderes conocidos. Aquí están apareciendo algunos, hay montones más. Algunos de los que están apareciendo aquí nos gustan, otros no nos gustan tanto. Algunos se parecen a nosotros, otros no. Ahí hay una diversidad de personalidades, de estilos, de formas de comunicar, de contenidos que se transmiten, de situaciones distintas que han atravesado estos personajes en sus momentos, en sus ejercicios de liderazgo particulares. Estos se nos ha ocurrido colocar aquí, hay muchos otros más. De hecho, estos que están aquí presentes es como un resumen de lo que habitualmente la gente responde cuando le preguntamos quiénes podrían identificar ustedes vivos o muertos que sean líderes, que usted los identifique como líderes, que hayan ejercido liderazgo. Y ahí están. Hay muchos más, por supuesto. Repito, de estos que están aquí, hay algunos que nos gustan y otros que no. Entonces, ¿cuál es nuestro marco referencial? Algunos de los que aquí me implicaron, algunos otros me gustaría que no. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando estamos evaluando liderazgo? Fíjense que hay una forma habitual, y son medidas habituales para evaluar liderazgo y ejercicios de liderazgo, que son las que vienen a continuación, por ejemplo. Habitualmente hemos asociado las variables de personalidad para identificar ejercicios de liderazgo. Quiere decir esto, que dadas ciertas variables de personalidad, si yo las tuviera, si yo las pusiera en práctica, ejercería liderazgo casi automáticamente. Ahora, pero queda claro, como en esta lámina que acabamos de pasar, que hay múltiples personalidades allí, estilos muy diferentes. Así que la personalidad, no es verdad que reuniendo variables de personalidad que tal vez no me correspondan a mí y que yo tenga que incorporar un poco de manera forzada, no es verdad que de ahí en adelante sale un ejercicio de liderazgo eficiente. Alguna gente se parecerá a Mahatma Gandhi, pero hay gente que no se parece a Mahatma Gandhi e igual ejerce procesos de liderazgo muy eficientes. Por lo tanto, esto de la personalidad no nos permite tener un marco referencial de análisis eficiente para estudiar los ejercicios de liderazgo. Hay otros temas, por ejemplo, el conocimiento, la cantidad de conocimiento que maneja la persona que aborda el proceso de liderazgo sobre los temas que están en marcha, por ejemplo, el coronavirus. Por el hecho de que existan unos laboratorios que tienen un conocimiento tremendo sobre el comportamiento del virus, que saben sobre inmunología, que están desarrollando unas vacunas, eso no quiere decir que sean ellos, que son los que más saben de inmunología y cómo se transmiten los virus, no quiere decir que ellos, por tanto conocer, se van a convertir en líderes del proceso. Ellos aportarán soluciones técnicas que son muy importantes y complejas, pero no por ello van a ejercer procesos de liderazgo. Así que esto tampoco nos es suficiente. Tenemos otros temas, esto de minimizar el conflicto. Cuanto menos conflicto, mejor. Si aparece una persona que minimiza el conflicto y resuelve las cosas, ejerce el liderazgo. No nos es suficiente. De hecho, el ejercicio de liderazgo se da en situaciones en donde la conflictividad aumenta. De hecho, más adelante vamos a subrayar la necesidad de aumentar los niveles de conflictividad para resolver las cosas de una manera nueva. La popularidad.
probablemente de lo más utilizado. La gente muy conocida eventualmente termina ejerciendo liderazgo. Pues no es verdad. Hay casos de ejercicios de liderazgo, para repetir el de Mahatma Gandhi, que surge de cero popularidad. Él ni siquiera estaba en la India cuando emprendió este viaje. Hay personas en este mundo ahora, en nuestra organización o en nuestra familia, que ejercen liderazgo y no son los más conocidos, pero están movilizando a la gente de una manera eficiente. Otro tema habitualmente ligado al liderazgo es la inclusión, la capacidad que tiene una persona que ejerce liderazgo para mantenernos todos juntos. Bueno, es verdad, algunos de los líderes que hemos visto allí mantuvieron mucha cohesión en los grupos que movilizaron, pero terminaron en estruendosos fracasos. Es decir, que la gente ni aprendió, ni mejoró su posición en comparación a cómo estaban antes. Algunos de ellos terminaron todos muertos. En fin, el hecho de que estemos todos juntos tomados de la mano, es probable que terminemos caminando hacia un precipicio. Eso no habla de un ejercicio de liderazgo eficiente. Así que la inclusión tampoco es suficiente, así como no lo es la autoridad. Vamos a ponerle la lupa a este último concepto. Es un tema hartamente discutido sobre las diferencias entre la jefatura, la autoridad formal y el ejercicio de liderazgo. Desde luego no son lo mismo. Sin embargo, la autoridad es un factor tremendamente significativo ejercer liderazgo, como más adelante volveremos a ver. Así que estas suelen ser las más eficientes. Tiene que haber un marco referencial más útil para hacerlo. Vamos a tomar de él algunos conceptos, Gustavo. ¿De qué se trata el liderazgo? Sí, gracias, Alberto. Bueno, el liderazgo, como vimos anteriormente, no es uno de esos puntos que vimos antes. Hay diferentes visiones. Algunos dicen, como decía Alberto, que el líder es el más popular o el que más incluye o el que menos conflictos genera. Pero bueno, hay diversas aproximaciones y hemos visto que más bien hay que abordar el liderazgo desde otro punto de vista. ¿De qué se trata? Bueno, se trata precisamente de que la persona que está en un ejercicio de liderazgo debe tener visión, debe tener una mirada larga, debe ver la complejidad que se le presenta ante las diferentes situaciones en las que está involucrado, ¿no? Además, se le presenta un reto de adaptación. Eso es lo que nos estamos consiguiendo en este instante, en lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, ¿cómo nos adaptamos a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, como algunos la llaman? Y precisamente el liderazgo en buena medida se trata de eso, como lo vamos a ver ahora. Se trata de cómo manejamos nosotros el cambio en ese trabajo de adaptación, ese reto de adaptación. Luego, bueno, se trata de tener el foco precisamente en cuál es el problema y cuál es el objetivo que queremos alcanzar a la hora de que queremos movilizar a nuestro grupo familiar, a nuestro grupo social, a nuestro grupo político, a nuestro grupo religioso, a nuestro grupo económico. Es decir, cuál es ese reto que tenemos y enfocarnos para evitar la dispersión que muchas veces se genera en este proceso de ejercicio de liderazgo. Y con lo que nos encontramos precisamente en estas situaciones es con el desequilibrio. Vemos cómo esta sorpresa que de repente nos trajo desequilibrio a todos. Yo creo que esta palabra ahora la entendemos muy claramente en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestras empresas, en nuestra familia, ¿no? Algunos dicen, bueno, me quitaron el piso, tren desequilibrio, de tal manera que naturalmente a la gente no le gusta vivir todo el tiempo en este tipo de situaciones y lo que vamos es a tratar de salir de esa situación. Y para eso, quien tiene ese compromiso o ese reto de dirigir un ejercicio de liderazgo, le toca movilizar a la gente, le toca movilizar a su grupo hacia una nueva realidad, hacia un nuevo estadio, ¿verdad? Que procure
precisamente una nueva situación en la que haya algún aprendizaje sostenido en el tiempo. Porque si después de esta situación, y más adelante creo que vamos a mencionar algunos ejemplos, no hemos aprendido nada, pues uno pudiera decir que ese ejercicio o ese intento de ejercicio de liderazgo, pues fracasó o no fue eficiente. Pues precisamente de lo que se trata, de lo que queremos hablar aquí, es que los ejercicios de liderazgo que hagamos sean eficientes. Y al final, pues esto nos lleva precisamente al cambio. Todo esto que hemos hablado involucra el cambio. Un ejercicio de liderazgo, un líder tiene que ver precisamente con el cambio. Cómo manejamos el cambio en nuestra empresa, en nuestra comunidad, en nuestra organización política, en nuestro país o en nuestra familia. De eso se trata precisamente el liderazgo. Ahora, bien, se trata de esto, es con lo que contamos. Digamos que estos conceptos dan como más claridad para el análisis del ejercicio de liderazgo que los anteriores, porque si hablamos de personalidad, ¿cuál es la personalidad? Si hablamos de popularidad, ¿cómo es? Yo no soy tan conocido, no puedo ejercer liderazgo. Así que poner decía Gustavo, es lo que nos permite centrarnos en lo que trata. ¿Con qué contamos para ejercer liderazgo? Bueno, contamos que con la capacidad de soñar, con la capacidad de ver lo que viene, la capacidad de identificar el cambio inminente, la capacidad de ver qué es lo que tenemos que hacer para abordar el cambio inminente y salir airosos. Así que a eso le llamamos visión. Es el aspecto, digamos, más romántico del ejercicio de liderazgo, que es la capacidad de soñar, desde luego. La capacidad de soñar es fantástica. Hay gente que tiene una capacidad para evaluar el futuro y soñar, pero tiene poca capacidad para enfrentar los retos que vienen. Así que con lo que cuenta la persona que aborda el proceso de liderazgo es con la visión y con coraje de tareas difíciles. Aquí tomando lo que decía Gustavo Ronald Heifetz, creo que una de las primeras publicaciones que sacaban sobre estos temas de liderazgo adaptativo, que tanto ha removido el análisis del liderazgo en los últimos tiempos, el primer título, que a mí me encanta ese título, decía liderazgo sin respuestas fáciles. No las hay. Nos encantaría, Gustavo y a mí, y a Álvaro, traer aquí un conjunto de pasos a seguir para convertirnos en líderes de una vez siguiendo unos pasos. Ojalá cuando tengamos esa receta la traeremos, pero el trabajo del liderazgo es complicado, no tiene salidas fáciles y también, como mencionábamos antes, bueno, tal vez no sea yo la persona que deba ejercer el proceso de liderazgo, tal vez no me toca ahora, tal vez debería evaluarlo para más adelante. Hay una sensación de que todo el mundo tiene que ejercer liderazgo en algo y tal vez no siempre sea así. Con eso, más adelante quisiera detenerme unos segundos para diferenciar la complejidad del liderazgo versus la complejidad de la gestión, que son cosas ambas diferentes. Así que coraje para enfrentar procesos complicados, no tienen remedio fácil, son complicados. Coraje para el advenimiento de cambios difíciles de manejar. Contrastado con la visión, que es un sueño y que propone una realidad que está por venir, pero ahora es incierta. Así que para transmitir eso se necesita manejar mucha comunicación. Se cuenta con eso. El ejercicio de liderazgo necesita, requiere, no es un lujo, es una necesidad. Comunicar y comunicar bien. Es parte transversal de todo lo que hacemos en la firma, por supuesto, porque la comunicación está en todo. Usted podrá dejar de hacer cosas en la vida menos de comunicar. Así que comunicar es indispensable y hay que hacerlo bien, comunicar metas claras, estrategias, conocer a la gente, interactuar con todos para proponerle cambios a un ritmo que no es el que la gente esperaba, por ejemplo. Así que la comunicación es muy importante. ¿Con qué otra cosa se cuenta? Bueno, con los recursos de la gente. Esto es muy significativo aquí. Una de las principales características del ejercicio de liderazgo, donde quiera que estén, es saber quién hace qué y quién hace bien las cosas para poner a la gente a trabajar. Porque la gente, como dice ahí, es parte de la solución.
Así que somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. El grupo, la familia, la comunidad, la organización, el grupo que estamos movilizando es parte de la solución. Así que una habilidad superior del ejercicio de liderazgo que se plantea con este análisis es tener esa capacidad para definir ese conocimiento claro de quién hace qué y quién lo sabe hacer bien. ¿Con qué otra cosa se cuenta? Se cuenta con autoridad. Veremos autoridad formal o informal. Pero la autoridad es una herramienta y no siempre se utiliza como debería ser. Así que más adelante veremos, la autoridad puede incluso hacer más complicadas las cosas, pero teniendo autoridad hay que utilizarla para lo que sirve. Así que con estas dos láminas hemos dicho de lo que se trata el liderazgo, hoy en día hablando sobre el liderazgo adaptativo, y con las cosas que se cuentan en el liderazgo. Así que vamos a hablar de esos dos conceptos que terminaron ambas láminas, el cambio y la autoridad. Gustavo. Sí, bueno, muchos nos preguntamos, bueno, ¿cómo es el liderazgo? ¿Cuál es el camino que debo seguir? Y tal vez simplificando, nos imaginamos que son una serie de pasos que uno debe dar en un camino ideal donde al final alcanzamos nuestro gran propósito, nuestro gran objetivo. Pero bueno, ojalá fuera así, como bien dice allí, es el camino ideal. Sin embargo, el ejercicio de liderazgo es una ruta que es muy complicada. Nos ponemos una meta, es muy importante tratar de tener claro cuál es el propósito cuando yo como una persona que quiero hacer un ejercicio de liderazgo, con mi familia, con mis empleados, con mis compañeros de organización de cualquier tipo que sea, pues yo cuando digo las cosas deben ser así o deberíamos llegar a hacer tal cosa, comienzo yo con ese deseo a transitar un camino donde pensamos al principio, caramba, qué buena idea tengo, esto va a beneficiar a todo el mundo, pero de repente nos conseguimos con una serie de obstáculos, no solamente en nuestro ánimo, porque en esa ruta es posible que nos consigamos en diferentes momentos con cierto desgano, con cierta desesperanza. Lo importante es no perder de vista el propósito, como decíamos antes, el foco, pero también se nos presentan obstáculos de otro tipo, diversos, ¿no? Algunos cuando nosotros vamos a dar ese paso para invitar a la gente a llegar a un nuevo escenario y solucionar los problemas que tenemos al frente, pues de repente planteamos el tema y podemos decir, no me escuchan, no me entienden. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, no sigo, que sigan ellos solos a ver cómo hacen. Y allí empiezan esa serie de inconvenientes en lo que es ese camino real del ejercicio del liderazgo, que tenemos que tener muy claro que precisamente estos procesos de cambio no son fáciles, algunos los llamamos crisis, ¿no? De verdad tenemos muchos años en Iberoamérica, en el mundo hablando de crisis, cuando cayeron los precios del petróleo, cuando se elevaron los precios del petróleo, cuando hubo los problemas de la deuda, cuando hubo cambios de regímenes políticos, de tal manera que vivimos en un permanente cambio lleno de obstáculos, de tal manera que no es sencillo movilizar a la gente para esto y por eso es que es tan importante el tema de la autoridad, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a ir en ese avance, pues naturalmente vamos a requerir de cierta autoridad que se le entrega a la persona para procurar ese camino. Sí, de tal manera que en estos procesos de cambio hay un reto para quien está haciendo el ejercicio del liderazgo, ¿no? Es lo que llamamos el reto del liderazgo. Pudiéramos graficarlo con este diagrama donde tenemos dos ejes, ¿verdad?
el tema del desequilibrio y el tema del tiempo, porque bueno, precisamente nos vamos movilizando en esto. En la parte baja de este diagrama podemos hablar de lo que es nuestra zona de confort. Ahí en esa zona es que nos movemos normalmente en nuestras actividades, en nuestras organizaciones empresariales, sociales, sindicales, políticas, familiares, ¿no? Es nuestra zona de confort donde sabemos cómo funcionan ciertas cosas, pero de repente empieza una situación, vamos a llamarla anormal, donde se nos presentan situaciones que no conocíamos, que no sabemos manejar, o que el grupo en algún momento no sabe manejar y de alguna manera acude a la autoridad de la familia, la autoridad de la empresa, la autoridad de la orden religiosa, la autoridad de la organización política, la autoridad nacional, ¿verdad? Y entonces, pues ahí hay un aumento de la ansiedad, de la angustia, donde nos estamos enfrentando a cosas que no conocemos, se genera la incertidumbre, que es lo que de alguna manera actualmente nos arropa a todos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar esto? De tal manera que en esa fase de disconfort, si pudiéramos llamarlo así, de malestar, debería producirse algún aprendizaje para nosotros pasar a una recuperación de ese equilibrio, pero lo importante, y es parte del reto de liderazgo, es que al final quede un aprendizaje. Ahora, en estos momentos de incertidumbre, como decíamos, la gente ¿a quién acude? A lo que llamamos tradicionalmente al líder. Acude a la autoridad, al que sabe, al que tiene el poder en busca de respuestas, en busca de soluciones, de tal manera que ese proceso de cambio, de malestar, debe convertirse realmente en una fase de adaptación donde al final quede un aprendizaje para el grupo y que ese reto, ese ejercicio de liderazgo, pues sea exitoso, sea eficiente, que no sea que nos quedamos con más problemas en el camino como podemos ver ahora. Alberto. Sí, agrego que, fíjense que si vemos este gráfico, es una tarea del ejercicio de liderazgo movilizar de manera de generar desequilibrio. Es una responsabilidad del ejercicio de liderazgo eficiente mantener altos niveles de angustia y de conflictividad, no tanto que se descontrolen los grupos, sino que sea lo suficiente para tener energía de trabajo productiva. Así que evadir la actividad no garantizan los aprendizajes. El problema es, como decía Gustavo, que estando allí en esa franja de malestar empiezan los mecanismos de evasión. Quisiéramos estar haciendo otras cosas, pero ahora estamos desacomodados, hay incertidumbre. Así que ese es el dilema, uno de los dilemas del ejercicio de liderazgo, que es el manejo del cambio. Es proponer a la gente disconfort, es proponer a la gente hacer las cosas de una manera distintas a las que se hacían antes. Nosotros dejar de hacer lo que hacemos habitualmente. Quisiéramos estar más o menos en una zona de confort. El cambio propone esto. Así que una vez que aparece el cambio en este proceso, en esta secuencia que vamos a hacer, se genera desequilibrio y con el desequilibrio viene el aumento de la angustia, la conflictividad. Es tarea del ejercicio de liderazgo ubicar grupo en el ejercicio, en el trabajo, ¿no? Ubicarlo en altos niveles de angustia, no tanto que nos descontrolemos, pero sí lo suficiente como para que nos mantengamos activos y este proceso deja por el camino algunas consecuencias. Tal vez tengamos que redefinir quiénes somos nosotros, quiénes están dispuestos y quiénes no. Eso también es la parte no tan divertida del ejercicio de liderazgo, mantener suficiente nivel de angustia y desequilibrio para generar trabajo y el foco sobre los temas. Ahora, en este nivel de angustia que aumenta, lo natural es recurrir a la autoridad para buscar respuestas.
Y porque no sabemos cuál es la situación, tenemos mucha incertidumbre, no sabemos cuáles son las soluciones, no las tenemos en las manos. Atención, si nosotros tuviéramos la solución en las manos, si un líder tuviera la respuesta exacta de qué es lo que hay que hacer, si la gente tuviera, acudiendo a una biblioteca, acudiendo a Internet, las respuestas sobre estos temas, pues el ejercicio de liderazgo es muy diferente. Se trata de aplicar soluciones técnicas. Pero en vista que el liderazgo propone desequilibrios e incertidumbres porque estamos soñando un futuro posible, lo que hay es angustia, desequilibrio y nadie tiene las respuestas exactas ahora. Si las tuviera, las aplicaría. Así que la gente en medio del desequilibrio busca a la autoridad para que aporte respuestas. ¿En dónde aparece el problema? La autoridad aporta las respuestas, volvemos al equilibrio. El tratamiento es equivocado, se vuelve al equilibrio, pero es porque alguien vino y dijo qué es lo que debía hacer, no porque la gente aprendió. Así que esta última fase de esta secuencia es el fracaso del liderazgo. La autoridad, siendo llamada a dar respuestas, aporta respuestas y el resultado es que no hay aprendizaje en el grupo, en la familia no se adquieren nuevas herramientas, no hay adaptación a los retos que vienen. ¿Por qué? Porque hubo alguien que me dijo qué es lo que había que hacer ante los cambios inminentes. No estoy hablando de la creación de la vacuna, eso es una solución técnica. Estoy hablando de cómo abordar, por ejemplo, los procesos con los grupos sociales con respecto a la cuarentena, cómo hacemos para movilizarlos o desmovilizarlos de manera convincente. Así que al final, el resultado final de esto es que se van a repetir los mismos problemas en situaciones similares en el futuro, que por cierto, ya Gustavo asomaba algo de eso, algo de lo que hemos padecido mucho en nuestra región. Así que es un abordaje poco productivo. Es el fracaso del liderazgo, para decirlo en dos palabras, la situación en donde ante un proceso de cambio, desequilibrio y angustia, la gente busca respuestas en la autoridad viene, da las respuestas en un proceso que era de aprendizaje, pero da las respuestas, la gente no aprende, se queda sin herramientas para futuras situaciones. Así que Sí, tenemos sí, por autoridad. favor, puedes devolver la lámina un segundo, Alberto. Fíjense, aquí tal vez podemos ver en esta ruta de lo que es el fracaso del liderazgo, pues si no hay aprendizaje, como dice al final de esto, podemos ver muchos de los ejemplos de lo que ha sucedido con esta situación de la COVID-19, de la pandemia en muchos países, ¿no? La autoridad aporta respuestas, trata de generar un equilibrio, pero si no abordó de manera correcta el tema y no hay aprendizaje en la gente, fíjense lo que está sucediendo, cómo hay un rebrote en ciertas ciudades del mundo, en Miami, en otras ciudades de Latinoamérica, porque si no hubo el aprendizaje y no hay una adaptación a las nuevas realidades, se repiten los mismos problemas, ¿no? Entonces, aquí uno pudiera ver, graficar cómo ese ejercicio de liderazgo, pues, por más que hayan tenido toda la autoridad del mundo, de alguna manera no fue lo más eficiente, ¿no? Entonces, siguiendo con la próxima lámina, pues aquí es donde está uno de los temas de autoridad con respecto al liderazgo. Sí, para el ejercicio del liderazgo se requiere de algún tipo de autoridad. Y autoridad, pues, es el poder otorgado que una comunidad, un grupo de personas le da a una determinada persona a cambio de un servicio. Es decir, la gente espera de la autoridad soluciones, pero también espera una guía, también espera que la escuchen, también espera que sea quien maneje las situaciones difíciles de diversas opiniones que se da en algún momento dado, ¿no? Uno de los participantes, David Robles de México, nos preguntaba que si la decisión de un líder es mala para su subordinado, eso se toma como una imposición o como un ejercicio de liderazgo necesario, ¿no? Bueno, hay una respuesta muy común. Bueno,
Depende, ¿no? Depende precisamente de lo que estábamos hablando. Si esa decisión, que a veces es dura, a veces es difícil, a veces a la gente no le gusta, bueno, a lo mejor la autoridad la utiliza para imponerla, pero lo importante no es que lo imponga o no lo imponga, sino que quede un aprendizaje para poder salir de ese proceso de desequilibrio y llegar a un estadio distinto donde la gente ya diga, aprendí de esta situación, sé cómo seguir adelante. De tal manera que, como decíamos, la autoridad es conferida, se la otorgan a la persona, ¿no? Y también como es conferida puede ser retirada. Si la autoridad, en un momento, hemos visto crisis políticas en diferentes países cuando vemos que la autoridad no dio las respuestas necesarias en un momento dado. Entonces vemos cómo personas de alguna manera son proclives a retirarle la autoridad porque no ha dado las respuestas necesarias, ¿no? Y pues muchas veces puede ser también un elemento limitador del liderazgo, porque a veces por imponer una decisión, como comentábamos ahora, muchas veces esa autoridad no genera ese diálogo con las diferentes partes para lograr ese entendimiento que en un momento dado es necesario. Entonces, imponer la autoridad solamente a veces lo que puede hacer es dificultar la solución a la crisis que se genera como producto del cambio. Sí, si me permites aquí pasar a otra lámina. La situación compleja que siempre alrededor del liderazgo es que los grupos sociales con alta incertidumbre, como decíamos, buscan respuestas y acuden a la autoridad. Pervierte el proceso si la autoridad da la respuesta a los problemas que tenemos que resolver entre todos. Así, el reto enorme es que quien ejerza liderazgo tenga la capacidad de devolverle el trabajo a la gente. Ahora, si las respuestas son técnicas, pues bien, ese es otro capítulo. Pero en el ejercicio del liderazgo, la autoridad puede caer en la salida fácil de decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, porque se aspira en el ejercicio del liderazgo que la gente resurja con nuevos aprendizajes y que ellos puedan sostener esos aprendizajes en el tiempo para lo que viene. Así que viene, por eso insistimos en que hay como dos caminos, los problemas, soluciones técnicas y los trabajos adaptativos, ¿no? Aquí estamos, el ejercicio se trata de la gente adaptándose, y la gente adaptándose necesita aprender, y la autoridad tiene que dejar que la gente aprenda, porque si aporta soluciones por el hecho de tener la autoridad formal, eso debilita la calidad del ejercicio. Así que hay dos tipos, ustedes saben que hay dos tipos de autoridad desde las cuales se puede ejercer el liderazgo. Es probable que usted sea jefe, coordinador, padre de familia, madre de familia, presidente de la nación, tiene autoridad formal. Le han asignado un cargo y ese cargo le da de inmediato un poder sobre la gente. Ahora, eso no es suficiente, porque puede que mañana le quiten el cargo. Mi pregunta es, ¿qué sucede si ya no tuviera el cargo que ostenta? Si ya no fuera gerente, la gente le estaría haciendo caso igual, estaría sintiendo deseos de movilizar, ¿sería usted capaz de transmitir entusiasmo sin tener el título de jefe? Así que ahí es donde viene con la autoridad informal, que es totalmente asignada por la gente y es un producto final, es una consecuencia de la percepción que tienen de ustedes, es decir, de sus actos, de la consistencia, de la confiabilidad que ha demostrado. Eso es más con la autoridad informal. Nos encantaría tener la autoridad informal, eso está genial, pero la autoridad formal también es muy importante. Entonces, ¿para qué sirve realmente la autoridad? La autoridad sirve para, queremos subrayar aquí, entre otras cosas, para ir concluyendo, sirve principalmente ya que la gente aspira a algo que ocurra con la autoridad teniéndola, sirve principalmente para establecer la dirección clara.
esa visión que aspiramos, que es de lo que se trata el ejercicio del liderazgo, de soñar, de ver un mundo posible, una situación mejor que la que estamos viviendo. Y esa capacidad de definir metas, dirección clara. Dicho de otra manera, probablemente el ejercicio de liderazgo se trata de encarnar la dirección y las metas. Y la autoridad formal sirve para definir esas metas y no otras, para poner a la gente en torno a ciertas metas, Gustavo, porque luego viene el tema de la protección. ¿Micrófono ahí? Sí, y bueno, y precisamente, ¿no? Si uno le dice a su comunidad, a su grupo, miren, estas son las metas, vamos por este camino, precisamente la gente espera, ¿verdad? De esa persona que me está fijando una meta, que me acompañe, que me dé las respuestas a mis dudas, que no me dejen solo en el camino, ¿no? De tal manera que está bien, yo te di la autoridad para que tú definas las metas, yo las voy a seguir porque tú debes tener la experiencia, el conocimiento, etcétera. Yo este proceso y a veces yo no tengo todas las respuestas, ¿no? A veces la autoridad no tiene todas las respuestas y allí precisamente está esa habilidad para que en el mismo grupo se genere algún tipo de respuesta, naturalmente con la dirección adecuada, de tal manera que en la gente se genere ese aprendizaje y no se devuelvan en el camino, que puede suceder muchas veces, ¿no? Que arrancan con el líder y como el líder los deja solos, pues entonces se devuelven y empiezan los problemas en ese caminito que vimos antes de no escuchan, no tienen credibilidad, etcétera, y se complica ese ejercicio del liderazgo. De tal manera que aparte de definir las metas, también deben decirle a las personas que se están movilizando cómo se hace y estar allí para escuchar las preguntas, dar algunas respuestas o generar las reflexiones necesarias. Fíjense que solamente el hecho de establecer con fuerza la dirección y las metas, eso es una fuente de desequilibrio. El desequilibrio aumenta los niveles de angustia, por lo tanto es necesario una sensación de protección. Yo agregaría de repente, es necesario definir quiénes somos, a dónde pertenecemos, vernos las caras, quiénes somos nosotros y quiénes no participan en el proceso, dar a la gente la sensación de unión, de perseverar en los objetivos, pero vamos juntos, y transmitirle la idea de que tanto la gente como quien ejerce el liderazgo son parte del problema y parte de la solución. En todo este trajín, la autoridad, además, en estas tres cosas que planteamos, que consideramos medulares, y es una de las principales puntos de asesoría que tenemos en el liderazgo, es que teniendo autoridad la utilice no solo para la dirección clara, sino no solo para la protección, que tiene una larga secuela de cosas, sino para establecer normas, ordenar, regular, garantizar que si sucede esto va a haber ciertas consecuencias siempre, darle consistencia a las actividades porque hay orden, regulación. Es transmitir la idea de que en este proceso, que es el trabajo de adaptación que dura lo que dura, hay ciertas normas y regulaciones. Fíjense que hemos insistido mucho en hablar del ejercicio de liderazgo como algo que empieza y termina, no una condición divina dada para ciertas personas que son magistrales, que solamente ellos pudieron. Para todos nosotros es una función, es una actividad que empieza y que termina. Una vez que termine se acabó el proceso de liderazgo, pero esperamos que ese término del camino deje a la gente con herramientas que les permita manejarse mejor ante situaciones de incertidumbre. Y la autoridad formal, si para algo sirve y sirve de mucho, es dirección, protección y orden. Si usted está gerenciando, que ya es bastante complejo, pues los problemas son otros. Tal vez aumentar el conflicto no es lo suyo, es resolver conflictos. En la gerencia, que tiene sus complicaciones, el trabajo es otro, es dar respuestas.
En el liderazgo es proponer problemas, cuestionamientos, devolverle el trabajo a la gente, andar juntos y resolver juntos y seguir adelante. En la gerencia se trata más de dar respuestas, ¿ah? Porque está escrito lo que hay que hacer, hay una descripción de cargo y hay que decirle a la gente que esto se hace de esta manera y el porcentaje se saca con el coeficiente. El resultado está claro, lo que se espera. En el liderazgo es más confusa la situación y hay más incertidumbre, porque si algo tiene el líder es que ofrece una realidad posible si trabajamos juntos. Así que las conclusiones, Gustavo, serían estas. Sí, bueno, de lo conversado hoy, pues encontramos que liderazgo sin cambio no es liderazgo, ¿no? El cambio es precisamente lo que nos obliga al ejercicio del liderazgo. Hay varias preguntas que nos han hecho llegar y hagan pues las que quieran para la fase de preguntas y respuestas. Algunos preguntan sobre desequilibrio. Bueno, el desequilibrio puede tener dos fuentes. Una, bueno, la que nos acaba de suceder ahorita, la naturaleza. Hubo unos cambios, hubo una situación que trajo un desequilibrio mundial, colectivo. Entonces allí, naturalmente, como decíamos, la gente acude a quien debe, es la autoridad para que lleve adelante un ejercicio de liderazgo. Pero también, a lo mejor en situaciones de normalidad, adelantándonos un poco a las respuestas, donde no hay desequilibrios, pero que nos damos cuenta de que hay que cambiar, que hay que ir a la vanguardia en nuestra organización social o empresarial, o debe haber un cambio en nuestro entorno familiar, pues entonces a veces es uno el que introduce el desequilibrio en el grupo, porque les dice, tenemos que cambiar porque si no, la competencia nos va a ir adelante, o porque si no, las metas de la familia no las vamos a poder cumplir, de tal manera que se trata bien en el liderazgo de manejar el cambio. Entonces no hay liderazgo sin cambio, eso pues no sería así. El cambio, a su vez, genera desequilibrio, como queda dicho también. Es indispensable, por decirlo de alguna manera. Sí, ya hemos dicho que sin cambio no hay liderazgo, y el cambio propone desequilibrio y es lo que hay en el proceso de liderazgo. Es indispensable para poder avanzar. Por otro lado, las personas buscan a la autoridad, va a ser así, van a buscar a la autoridad para que le dé respuesta a sus dudas, siempre es así. Luego, Gustavo. Sí, y como decimos, ¿no? Hablamos de muchos ejemplos cuando dicen, no, a ese muchacho le dieron todo en la vida y no sabe qué es lo que estamos diciendo de alguna manera cuando hacemos esos ejemplos. Bueno, que no ha aprendido cosas de la vida, cómo se ganan, cómo se logran. Entonces, el hecho de que la autoridad siempre no es precisamente de liderazgo, ¿no? Se trata precisamente de generar esa situación que obligue a la gente a dar un paso adelante a una nueva realidad, que le genere un aprendizaje y en general cree un nuevo escenario mucho mejor que en el que estaban antes. En definitiva, la autoridad es útil ¿para qué? Para dirigir, para proteger, para ordenar. Y hay momentos complejos de la autoridad que requieren mucho poder, el pleno uso del poder otorgado por la autoridad formal. Y hay momentos muy complicados, como decía. Habrá momentos que no son tan fáciles de transmitir, hay gente que se tiene que ir, gente que se tiene que quedar. Pero la autoridad sirve para definir metas, para proteger en el desequilibrio y para ordenar. Por último, pues, el uso eficiente de la autoridad se pone a prueba de una manera sencilla. Para saber si la autoridad funciona, si su uso es eficiente, preguntémonos, ¿qué pasa cuando el líder no está? Así que se pone a prueba el uso de la autoridad.
cuando el líder no está, el trabajo continúa. Si nosotros vemos que en el proceso del desequilibrio, del cambio, del manejo del cambio, no hacemos más que, o la gente, como se espera, busca respuestas en sus angustias y viene la autoridad y las da esas respuestas, pues la gente no va a poder andar sola. Cuando termine la presencia de la autoridad, pues no va a saber qué cosas hacer. La gente tiene que aprender en los procesos de liderazgo eficiente. Una prueba de ello es qué sucede cuando el líder no está allí. Si el trabajo continúa y la gente aprendió, vamos por un camino de liderazgo eficiente. Así que el liderazgo eficiente requiere un manejo eficiente a su vez, tanto del cambio como de la autoridad. Pues dejamos la palabra con Álvaro para ver si hay alguna pregunta por allí y con tanto gusto las responderemos. Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Gustavo. Estoy seguro de que nuestra numerosa audiencia está muy complacida por esta exposición de ustedes. Algunos comentarios quiero hacer sobre lo que pasó. Bueno, hay gente de, caramba, México, Argentina, Guatemala, Panamá, Chile, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Brasil, el Ecuador. Pero hay una persona que se llama Junior Rojas Cedeño, suponemos que es de Colombia, pero está en Mali, en el África Central. Caramba, qué gusto que nos escuchen también desde el África. Hay también algunos egresados de nuestros workshops de negociación negociación y persuasión en Boston. Y les damos un saludo muy especial a estas personas que vuelven con nosotros. Yo voy a leer un par de preguntas porque ya nos quedan 5 minutos de nuestra sesión de hoy. Claudia Alonso nos pregunta, nos dice que al crear desequilibrio y angustia debe ser promovida por nuevos retos o cambios, pero muchas veces los líderes a cargo generan ese mismo desequilibrio y angustia al no poder coordinar con su equipo la búsqueda de respuestas. ¿Cómo se puede corregir esta situación? ¿Quién de los dos da una breve respuesta para leer una o dos más? Gustavo, Alberto. Sí, bueno, eso puede suceder y creo que sucede justamente en todas partes, ¿no? Gente que intenta un ejercicio de liderazgo y por diversas razones fracasa y genera más desequilibrio, ¿no? El tema que nos plantean allí, es decir, se presenta un problema en la empresa o en la organización, naturalmente los gerentes acuden a la máxima autoridad y si no se toman las decisiones a tiempo, si no se escucha al grupo y se genera esa actividad de involucrarlos en la difícil situación que están en un momento dado, es muy posible que ese líder en algún momento pues pierda esa autoridad informal, esa credibilidad que deben tener, esa confianza que por lo general se supone que debe tener al que llamamos líder. Él podrá seguir teniendo la autoridad formal, sin embargo se generan esos desequilibrios, es posible que se generen aprendizajes internos, es posible que esa organización también caiga en mayores dificultades y bueno, el ciclo que vemos que sucede en muchas organizaciones, cambian al líder, pero lo importante, alguno preguntaba, ¿cómo se mide el éxito? Bueno, el éxito en un momento dado se mide en primer lugar que de una situación complicada de desequilibrio, logremos llegar a una situación B donde hay más equilibrio, pero esencialmente que haya habido un aprendizaje, de tal manera que genere también un nuevo pensamiento estratégico, como decía Alberto, donde no necesariamente el líder tiene que estar allí siempre presente. Gracias, Gustavo. Una pregunta más y creo que vamos a cerrar, ya estamos muy cerca de las 2 de la tarde. Una pregunta de Ana Pérez que nos dice, que formula, si miramos el liderazgo como una función, la pregunta es cómo le llegamos a la persona para que lo que se le indique que lo haga, lo realice con buena gana, con actitud positiva. Es decir, el líder debe saber cómo transmitir todo lo comentado
Esto es dirección, protección, etcétera. Alberto, quizás tú puedas comentar esta pregunta. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Ahora, el liderazgo no tiene salidas fáciles. Nos están preguntando ahora sobre cómo transmitir esa capacidad de seguir trabajando en situaciones de incertidumbre y mantener a la gente mirando, o sea, trabajando sobre los objetivos que queremos. Bueno, eso se trata de transmitir entusiasmo. Eso es una fase que tiene que ver con la comunicación en el ejercicio del liderazgo. Pero cuando nosotros decimos entusiasmo, alguien me va a preguntar, está bien, ¿dónde compro esto de entusiasmo? ¿Cómo genero yo entusiasmo? Así que creo que una salida concreta para transmitir a la gente que siga trabajando en situaciones de incertidumbre es involucrarlos en el proceso de aprendizaje y en el trabajo. Es decir, no caer en la tentación de otorgar las respuestas, sino hacerlos partícipes de los logros que vamos desarrollando, porque no se trata de soluciones técnicas en los procesos de cambio de liderazgo. Así que devolverle el trabajo a la gente, escuchar a la gente. Eso no ha sido tema de este seminario, pero este tema de la comunicación para ver qué es lo que pasa allí es vital. Hay mucha información y a veces los líderes están muy lejos. Así que hacerlos partícipes del trabajo necesario para que sean responsables de los aprendizajes del futuro. Muy bien, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos. En este momento vamos a someter la encuesta que les pedimos que por favor respondan. Tómense un par de minutos, ya son las 2 de la tarde y queríamos cumplir con nuestra hora. Por favor, respondan esa pregunta y mientras hacen eso, yo les quiero recordar que próximamente ya lo estamos anunciando, de hecho, nuestros talleres online sobre todo este tipo de actividades, y para que ustedes puedan conocer fechas y detalles de estas actividades de capacitación online, les sugiero por favor que ingresen a nuestra página en la web, que es www.persuadir.com, o que nos escriban directamente a cambridge@persuadir.com. cambridge@persuadir.com. Formulen ustedes las preguntas que quieran a través de ese correo electrónico y nosotros responderemos y les daremos información sobre nuestras próximas actividades. Será un gusto volver a verlos y ojalá que la cosa cambie tanto que nos podamos ver incluso cara a cara y no solamente intermediados a la distancia por estas plataformas de comunicación. Estamos dejando en el aire, Álvaro, la pregunta y la están respondiendo en este momento. Ahí estoy viendo. Para que sepa que está en el aire. Sí, la estoy viendo. Okay. La estoy viendo, sí, tenemos un porcentaje elevado de respuestas y está cambiando en la manera en la que en el momento en que pare, exacto, la finalizamos y ustedes van a ver los resultados computados ya de esta encuesta breve que les pasamos y les agradecemos enormemente su asistencia, su participación. Lamentamos mucho no poder contestar todas las preguntas que nos hicieron. Dejé por fuera mencionar que hay alguien también en Costa Rica que se reporta de allí viendo y participó en este seminario. Y les reitero la gratitud de todo nuestro equipo de Cambridge International Consulting, especialmente, por supuesto, de quienes hablaron para ustedes hoy, Alberto y Gustavo, y el mío propio, y espero que nos veamos próximamente a través de todas estas actividades. Y sobre todo esperamos que se cuiden mucho, que cuiden mucho su salud, que es el bien más preciado que tenemos nosotros para poder seguir juntos y cambiando al mundo. A ver, Marcos, ¿cuándo finalizamos la encuesta para ver el resultado final? A ver, yo creo que aún están dando respuestas. ¿Están dando respuestas todavía? Ok. Todavía hay actividad por allí. Agradecemos mucho y esperamos verlos pronto para cualquier actividad. Por cierto, Álvaro, bueno, para los que están ahí, de verdad que queda abierta la posibilidad para responder esas preguntas en nuestros correos electrónicos, como lo mencionó Álvaro. Recibiremos sus preguntas con entusiasmo, así que las esperamos. Con gusto responderemos cualquier duda que tengan de acuerdo a la óptica que tenemos de liderazgo también. Bueno.
Ya finalizó. Muy bien. Entonces tenemos que, para compartir los resultados, por favor, Ok, entonces aquí estamos. El ok. 64% de ustedes evaluó como excelente el seminario, 27% muy bien, 10% bueno. La segunda pregunta, ¿en qué medida cree que los contenidos de este seminario le pueden ayudar a superar los retos planteados? Siempre 40%, en la mayoría de los casos un 48%. ¿Hay manera de ver el resto de los resultados, Marcos? Sí, sigue bajando. Aquí está, perdón. En algunos casos 13%. De las siguientes especialidades, por favor señale cuál tiene un mayor impacto en su desarrollo personal y profesional. Para el 56% la negociación, para el 51% la comunicación, para el 43% el liderazgo, para 40% la persuasión. La pregunta número 4, ¿qué aspectos considera que debe desarrollar en lo personal para mejorar su ejercicio de liderazgo? 45% opina que la negociación, 39% que la comunicación, 33% persuasión y 43% resolución de conflictos. La última pregunta, ¿cómo prefiere usted recibir capacitación? Y el 79% nos ha dicho en vivo, cosa que nos complace mucho, compartimos eso, por supuesto, y en grabaciones online, un 23%. De manera pues que reitero nuestro agradecimiento y les deseamos que pasen ustedes un feliz fin del día y una mejor semana. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.